Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. La avalancha de recuerdos me golpeó mientras miraba a Chimera, mi supuesto hermano. La instalación donde fui atormentado, donde mi cuerpo fue desmantelado y reconstruido a través de un sinfín de experimentos. Me secuestraron al huir de casa, arrastrándome a una pesadilla de la que apenas logré salir vivo. Ellos experimentaron con 13 de nosotros, 12 antes que yo, todos fallecidos. Fui el único que logró escapar. El único en huir. Pero ¿cómo está él vivo? El Dr. Kuroki nunca habló de él. Apreté los puños, mi sangre hirviendo de rabia. Izuku. Recuerdo haber peleado contra los guerreros de fusión biotecnológica, el sujeto 11 y el sujeto 12, cuando escapé, y maté al Dr. Kuroki. Pero él sobrevivió. ¿Cómo pudiste ayudar a los villanos? Ellos patrocinaron a ese demente. Chimera sonrió, sus ojos brillando con diversión. Chimera. Elixir de control mental, hermanito. A ti también te dieron esas píldoras, ¿no? Pero tú, lograste liberarte. Es evidente. Supongo que yo no corrí con la misma suerte. Se encogió de hombros como si el control mental no hubiera sido más que un inconveniente. Chimera. Claro, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, pero control mental. Eso ya es otro nivel. Su voz se oscureció mientras continuaba. Chimera. Como sea. Estoy aquí para detenerte, o para matarte. Todavía no estoy seguro. Solo no me decepciones, hermanito. Sin previo aviso, Chimera se movió. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo frente a mí, su mano transformándose en una garra masiva, parecida al acero. El apéndice mortal se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora. Es rápido. Égida oscura. Grité, invocando mi escudo en un instante. El escudo de energía se materializó frente a mí justo cuando la garra monstruosa de Chimera se estrelló contra él con un choque resonante. El impacto envió una onda de choque a través del suelo debajo de nosotros, pero mi escudo se mantuvo firme. Sonrió, una mueca salvaje y maníaca que me hizo temblar. Sus piernas cambiaron, transformándose en extremidades grotescas y musculosas que se asemejaban a las de una bestia. Su velocidad se multiplicó por 10 mientras se lanzaba hacia mí de nuevo, esta vez con una velocidad aún mayor. Pasos de sombra. Me desvanecí justo cuando su garra pasó por el espacio donde había estado. Reapareciendo detrás de él, lancé mi puño hacia su espalda, pero giró su cuerpo en un ángulo antinatural, esquivando mi golpe con facilidad. Chocamos en rápida sucesión, moviéndonos a velocidades vertiginosas. Mis puños se estrellaron contra sus extremidades monstruosas, cada impacto enviando una onda de energía a través del aire. Chimera respondió con feroces barridos de su mano con garras, cada uno con la fuerza suficiente para pulverizar el hormigón. Cada vez que atacaba, usaba pasos de sombra para esquivar y reposicionarme, pero su implacable velocidad y poder eran abrumadores. Golpe fantasma. Grité, canalizando energía en mis extremidades. En el lapso de unos pocos segundos, lancé una andanada de puñetazos y patadas, cada uno imbuido con el poder puro de Wanabobeol. Mis golpes se conectaron con el cuerpo de Chimera, los impactos causando ondas de choque que destrozaron el suelo debajo de nosotros. Pero no flaqueó. En cambio, sonrió aún más. Chimera. Buen intento, hermanito. Dijo con una risa retorcida. Chimera. Pero puedo absorber eso. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Chimera brilló con una extraña energía. Mis ataques, que deberían haberlo dejado aturdido, fueron absorbidos por su piel. Su sonrisa se amplió mientras canalizaba la energía de vuelta a su puño. Chimera. Te lo devuelvo. Gritó, balanceando su puño hacia mí con una fuerza increíble. Apenas tuve tiempo de levantar mis brazos en defensa antes de que su puñetazo se conectara, enviándome a volar por el aire. Me estrellé contra una pared cercana, el impacto me sacó el aire y causó que la estructura se desmoronara a mi alrededor. Izuku. Escuché a Ochako gritar con horror a la distancia. Su voz resonó en mis oídos mientras trataba de recuperar el equilibrio. Podía escuchar los gritos de mis compañeros de clase, pero sus palabras fueron ahogadas por el zumbido en mis oídos. Tenía la mandíbula destrozada, y un dolor intenso me recorrió el cuerpo. Pero entonces, lentamente, sentí que mi regeneración se activaba. Los huesos de mi mandíbula se reajustaron, el sufrimiento disminuyendo mientras mi cuerpo se recomponía.
Chimera me observó con una expresión casi aburrida, negando con la cabeza. Chimera. ¿Eso fue todo? Se burló, su voz goteando decepción. Chimera. Esperaba más de ti, hermanito. Me levanté de los escombros, mis ojos fijos en él. Podía sentir el poder surgir a través de mi cuerpo, la energía de Wanabobeol comenzando a palpitar con intensidad creciente. Mi ira alimentó mi particularidad, empujándola más allá de sus límites. El aire a mi alrededor cambió. Se sentía más pesado, más denso, como si la atmósfera misma estuviera reaccionando al poder que estaba liberando. Mi cuerpo brilló con una aura intensa, y el suelo debajo de mí se agrietó bajo la presión. Izuku, ¿quieres más? Gruñí, mi voz baja y peligrosa. Izuku, entonces te daré más. Extendí la mano, invocando orbes de energía que flotaban a mi alrededor, cada uno resplandeciendo con una luz oscura y arremolinada. Rayo eclipse. Disparo múltiple. Grité, y los orbes dispararon rayos de energía en todas direcciones, cada uno dirigido a Chimera. Los ojos de Chimera se abrieron de sorpresa mientras los haces se dirigían hacia él. Le brotaron alas masivas de su espalda, agitándolas con una poderosa ráfaga de viento que lo impulsó al aire. Se retorció y esquivó en el aire, pero los ases lo siguieron implacablemente. Por el rabillo del ojo, vi a Izumi y Katsumi enfrentándose al Nomu. Izumi se movía a una velocidad increíble, su particularidad de onda de choque amplificaba sus ataques mientras intercambiaba golpes con la criatura monstruosa. La particularidad de ignición de llama de Katsumi estalló en ráfagas de energía ardiente, sus llamas envolvieron al Nomu en un infierno. El Nomu rugió, pero pudo resistir fácilmente la fuerza combinada de sus ataques. Varios de mis rayos eclipse se desviaron, golpeando al Nomu y enviándolo a volar por el campo de batalla. La criatura se estrelló contra una pila de escombros, momentáneamente incapacitada. Pero mi atención se mantuvo en Chimera. A pesar de sus maniobras aéreas, algunos de los ases lograron alcanzarlo, explotando contra su cuerpo y enviándolo a dar vueltas por el aire. Se estrelló contra el suelo con un gruñido, pero mientras el polvo se disipaba, pude ver su cuerpo absorbiendo la energía una vez más. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de los hombros, su sonrisa nunca se desvaneció. Chimera. No está mal, hermanito. Dijo, su voz llena de diversión. Chimera. Pero tendrás que hacerlo mejor que eso. Apreté los puños, observando cómo el cuerpo de Chimera parecía brillar con la energía que había absorbido. Flexionó las manos, sus garras extendiéndose y retrayéndose, como si estuviera probando los límites de su nuevo poder. Esto no iba a ser fácil. El cuerpo de Chimera se convulsionó mientras su mano derecha se deformaba de manera grotesca, estirándose y retorciéndose como si su propia carne cobrara vida. Gruesos cordones de tendones se envolvieron firmemente alrededor de su brazo, las venas abultándose y palpitando con energía oscura. La metamorfosis culminó en su mano, transformándose en un cañón de energía masivo y palpitante, la superficie cubierta de grotescos zarcillos carnosos entrelazados con estructuras metálicas relucientes. Un núcleo de energía carmesí brillante y resplandeciente palpitaba en el centro, zumbando ominosamente mientras se cargaba. Con una sonrisa, apuntó directamente hacia mí y disparó. Una ráfaga abrasadora de energía brotó del cañón, crepitando con una intensidad aterradora. El suelo debajo del as se quemó y se derritió mientras se desgarraba en el aire. Pero antes de que pudiera alcanzarme, me desvanecí, desapareciendo en un borrón de sombras. La explosión aniquiló el suelo donde había estado parado. Una fracción de segundo después, reaparecí frente a él, mi puño armado y cargado con energía oscura. Golpeé con todas mis fuerzas. El sonido del impacto resonó como un trueno. Pero Chimera no se movió. Su piel había cambiado de nuevo. Escamas tan gruesas como el acero ahora cubrían su cuerpo, absorbiendo toda la fuerza de mi puñetazo con facilidad. Su sonrisa se ensanchó, sus afilados colmillos brillando. Sin perder el ritmo, Chimera contraatacó. Su otro brazo se retorció grotescamente, transformándose en un apéndice parecido a un garrote con púas. Bajó hacia mí con una velocidad aterradora, pero logré saltar hacia atrás justo a tiempo. Chocamos, moviéndonos más rápido y con más fuerza. Cada una de las transformaciones de Chimera venía con nuevas habilidades monstruosas. En un momento le brotaban alas afiladas, al siguiente sus brazos se hacían más grandes, cubiertos de púas, cortando el aire con precisión mortal. Sus ataques me rasgaron, la sensación era como si un cuchillo caliente me atravesara. La sangre salpicó, tiñendo el área. Retrocedí tambaleándome, sintiendo el dolor abrasador de mis heridas. Mis compañeros de clase gritaron de horror mientras me veían ser destrozado, pero apreté los dientes y me obligué a levantarme.
Mi cuerpo brilló mientras comenzaba a regenerarse, los huesos volviendo a su lugar, la carne cosiéndose rápidamente. Chimera. No está mal, hermanito. Se burló Chimera. Chimera. ¿Pero cuánto tiempo podrás aguantar esto? No respondí. En cambio, reuní energía oscura en mis manos. Agarré pesadilla. Las garras de energía se formaron alrededor de mis muñecas, largas y afiladas, crepitando con poder malicioso. Me lancé hacia adelante, atacándolo con precisión viciosa. Chimera respondió haciendo brotar varios apéndices parecidos a tentáculos de su espalda, cada uno con una garra afilada en la punta. Azotaron el aire hacia mí, pero los esquivé y los corté con agarre pesadilla. Vi una abertura y apunté a su cabeza. Mi puño se conectó con su mandíbula, destrozándola con un crujido espantoso. Su cabeza se giró hacia un lado, hueso y dientes volando por el aire. Por un momento, pensé que tenía la ventaja. Pero una vez más, Chimera se regeneró. Su mandíbula volvió a su lugar, su sonrisa burlona regresando como si nada hubiera pasado. Chimera. Es hora de un cambio. Gruñó Chimera. Su cuerpo comenzó a convulsionar de nuevo, los músculos abultándose y cambiando de forma antinatural. Modo relámpago. Rugió. Su transformación fue aún más grotesca esta vez. Sus piernas se retorcieron en monstruosidades gruesas y tendinosas, revestidas con placas de metal oscuro. Propulsores de cohetes incorporados se extendieron desde sus pantorrillas, brillando con una energía azul ardiente. Su cuerpo se volvió más delgado y ágil, construido para la velocidad y la precisión. Sus ojos brillaron con intención depredadora, y el aire a su alrededor se estremeció con el calor de sus propulsores. Antes de que pudiera reaccionar, Chimera se había ido, un borrón de movimiento. Apenas lo vi moverse, pero de repente, su puño chocó contra mi estómago. El impacto me envió a volar, mi cuerpo deslizándose por el campo de batalla mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Pero antes de que pudiera, él estaba sobre mí de nuevo, moviéndose tan rápido que era prácticamente invisible. Sus puñetazos y patadas llovieron sobre mí, cada uno golpeando con la fuerza de un tren de carga. Traté de bloquear, pero su velocidad era abrumadora. Cada vez que lograba levantar mis brazos en defensa, él ya estaba detrás de mí, asestando otro golpe brutal. Sentí como si me golpearan desde todas las direcciones a la vez. Chimera se movía en un borrón, sus piernas impulsadas por cohetes lo impulsaban con una velocidad demencial. Apenas podía seguirle el ritmo, cada golpe enviaba ondas de choque a través de mi cuerpo. La sangre brotaba de mis heridas, mi visión se nublaba por el asalto implacable. Pero aún no había terminado. Me concentré, mi cuerpo adaptándose, aprendiendo a moverme con él. Lentamente, comencé a sincronizarme con su ritmo. Mis células respondieron al castigo, mejorando mi velocidad de reacción y durabilidad. No solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a contraatacar. Pasos de sombra. Desaparecí de nuevo, hundiéndome en las sombras justo cuando el puño de Chimera se estrellaba. Reaparecí detrás de él, mi brazo se lanzó hacia adelante. Látigo oscuro. Zarcillos de energía negra salieron disparados de mi brazo, envolviendo el torso y las piernas de Chimera. Tiré con fuerza, desequilibrándolo. Chimera se tambaleó por un momento, sorprendido por mi repentino contraataque. Aproveché la oportunidad para lanzar una andanada de puñetazos y patadas, cada golpe cargado con energía oscura. Golpeé con precisión, apuntando a los puntos débiles de su armadura. Sus escamas se agrietaron y astillaron bajo la fuerza de mis golpes. Por primera vez, Chimera parecía estar en apuros. Pero no había terminado. Con un rugido, Chimera se liberó de los látigos oscuros, su cuerpo convulsionando violentamente. Modo destructor. Bramó. Toda su forma cambió de nuevo, los músculos se abultaron grotescamente a medida que su cuerpo se volvía aún más masivo. Sus brazos y pecho se expandieron, gruesos cordones de músculo ondulando bajo su piel. Su piel adquirió una textura similar a la piedra, más dura y duradera que antes. Su tamaño era ahora aterrador, cada paso sacudía el suelo bajo él. Chimera sonrió, su voz un gruñido bajo. Chimera, veamos cómo manejas esto. Cargó, sus puños balanceándose como bolas de demolición. Esquivé los primeros golpes, pero la fuerza de cada puñetazo envió ondas de choque a través del aire, haciendo que fuera casi imposible evitarlos todos. Un golpe aterrizó, y se sintió como ser atropellado por un camión. Mis costillas se agrietaron, el dolor estalló en mi pecho mientras era enviado a volar de nuevo. Pero no me rendía. Todavía no. Con una oleada de energía, me levanté, mi cuerpo crepitando de poder. Izuku. No he terminado. Grité.
Mientras la última de mis heridas se cerraba, sentí la familiar sensación de regeneración corriendo por mis venas. Mi cuerpo, aunque golpeado y destrozado momentos antes, estaba entero de nuevo. Pero no me molesté en reconocerlo esta vez. El dolor no era más que ruido de fondo ahora. No estaba aquí para curarme, estaba aquí para pelear. Mi puño chocó contra la mandíbula de Chimera, enviando una onda de choque a través del aire. Pero él no retrocedió. Su propio puñetazo se estrelló contra mis costillas al mismo tiempo, el impacto vibrando a través de todo mi cuerpo. Nos golpeamos de nuevo, una y otra vez, moviéndonos en un borrón de movimiento. Cada golpe enviaba reverberaciones a través del aire, la fuerza pura de nuestros impactos hacía que el suelo debajo de nosotros se fracturara y se partiera. Mi puño se estrelló contra su pecho, pero sus escamas absorbieron la mayor parte del golpe. Él tomó represalias con un golpe de revés en mi sien, mi cabeza girando hacia un lado mientras me tambaleaba hacia atrás, apenas capaz de mantenerme en pie. Los movimientos de Chimera eran implacables. Sus manos monstruosas se transformaron en gruesas armas con garras, atacándome con una ferocidad que rozaba lo animal. Me agaché bajo su golpe, asestando un fuerte gancho a su mandíbula, pero su cabeza apenas se movió. Respondió con una patada en mi estómago, y me doblegué mientras el aire era expulsado de mis pulmones. Pero me recuperé con la misma rapidez, lanzándome hacia adelante con una patada circular dirigida a su costado. Chimera la bloqueó, su brazo se convirtió en un escudo blindado, pero el impulso de mi ataque lo obligó a derrapar hacia atrás ligeramente. Estábamos igualados. Cada puñetazo, cada bloqueo, cada movimiento era recibido con un contraataque igual y devastador. Nuestros puños chocaron de nuevo, el poder puro detrás de cada golpe sacudiendo la tierra a nuestro alrededor. Ninguno de los dos cedía un centímetro. El suelo debajo de nosotros se había reducido a escombros, formándose cráteres con cada movimiento, el aire espeso con polvo y desechos. Mis nudillos estaban magullados, la sangre goteaba de la boca de ambos, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. Chimera rugió, su cuerpo transformándose a mitad de la pelea. Sus manos cambiaron de nuevo, esta vez transformándose en algo mucho más aterrador. Dos cañones carnosos masivos, cada uno repleto de energía inestable. Antes de que pudiera reaccionar, un cegador rayo de energía explotó de los cañones, crepitando con fuerza destructiva. Mi instinto se activó y me moví para esquivar, solo para darme cuenta. No estaba dirigido a mí. Seguí la trayectoria de la explosión con horror. Mi corazón se detuvo. Tsuyu estaba justo en el camino de la explosión. No lo había visto venir. ¡No! Grité. Látigos negros salieron disparados de mis brazos, pero ya sabía que no llegarían a tiempo. La distancia era demasiado grande. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras empujaba hasta la última gota de poder en mis piernas. Activé pasos de sombra, desapareciendo en un instante y reapareciendo directamente frente a Tsuyu, justo cuando el as nos alcanzó. Sin tiempo para pensar, la empujé a un lado con todas mis fuerzas. ¡Bum! El mundo se volvió blanco mientras el as me desgarraba. La explosión sacudió el campo de batalla, un trueno resonando en el aire mientras el humo y el fuego me envolvían. La fuerza de la explosión me envió a volar hacia atrás, mi cuerpo estrellándose contra el suelo con la suficiente fuerza para dejar un cráter. Por un momento, todo quedó en silencio. Izuku. La voz de Aizawa cortó la neblina, llena de una mezcla de asombro y pánico. Izuku. Siguió la voz de Tsuyu, temblando de miedo. Los otros, Uraraka, Ida, Bakugo, todos gritaron mi nombre, sus voces resonando en el fondo, pero era difícil concentrarse. El dolor me invadió como nada que hubiera sentido antes, abrasador e implacable. El humo era denso a mi alrededor, pero podía sentirlo. El daño devastador en mi cuerpo. Mientras el humo comenzaba a disiparse, me miré. Mi brazo izquierdo había desaparecido por completo, cercenado justo debajo del hombro. La sangre manaba del muñón, goteando sobre el suelo destrozado debajo de mí. Una parte considerable de mi torso también estaba destrozada, exponiendo músculo y hueso. El lado izquierdo de mi cara estaba desfigurado por la explosión. Apenas podía ver con mi ojo restante, pero sabía cómo debía verme. Un monstruo. Chimera estaba al otro lado del campo de batalla, mirándome con una sonrisa retorcida. Chimera. ¿Todavía vivo, Izuku? Se burló, su voz un gruñido bajo. Chimera. Estoy impresionado. El dolor era indescriptible, pero me negué a dejar que me detuviera. Me obligué a levantarme, mi cuerpo temblando por el esfuerzo. Mi respiración era irregular, cada inhalación enviaba nuevas olas de agonía a través de mi pecho, pero no había terminado. Todavía no. Izuku.
gritó Uraraka, su voz quebrándose de desesperación. Ochako, tienes que parar. Estás herido. Pero no podía parar. No lo haría. Mi cuerpo comenzó a regenerarse lentamente, cosiéndose dolorosamente de nuevo. Mi brazo no volvió a crecer al instante, pero la piel de mi torso comenzó a reformarse, el músculo y el hueso volviendo a su lugar. El lado de mi cara seguía siendo una ruina grotesca, pero no me preocupaban las apariencias. Ahora no. La sonrisa de Chimera se desvaneció al ver que las heridas se cerraban. Chimera, ¿regeneración de nuevo, eh? Realmente no sabes cuándo rendirte. Apreté mi puño restante, sintiendo el poder resurgir a través de mí mientras mi cuerpo se reparaba. Esta vez, no iba a contenerme. Izuku, ¿quieres ver poder? Rastré, mi voz apenas un susurro. Bien. Canalicé hasta la última gota de energía que me quedaba, el aire a mi alrededor crepitando con energía oscura. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, pequeñas piedras y escombros levantándose en el aire a medida que mi aura se encendía. Los ojos de Chimera se entrecerraron. Él también podía sentirlo. El cambio en el aire, la tormenta de poder que se acumulaba. Di un paso adelante, y en un abrir y cerrar de ojos, me había ido. Pasos de sombra. Aparecí frente a Chimera, mi puño ya en movimiento. El impacto lo envió a volar hacia atrás, su forma masiva atravesando los escombros como un muñeco de trapo. Pero no me detuve ahí. Lo perseguí, apareciendo sobre él en el aire, bajando ambos puños sobre su cabeza. Chimera rugió de dolor, pero antes de que pudiera recuperarse, lo agarré por la garganta con mi mano restante, estrellándolo contra el suelo con toda mi fuerza. El suelo se abrió debajo de nosotros, y la onda de choque sacudió la tierra. Una furia ardiente me recorrió las venas como lava derretida. Mi cuerpo temblaba no por miedo o agotamiento, sino por la pura intensidad del poder que estaba conteniendo. Chimera había cometido un error fatal. Se atrevió a atacar a mis compañeros. Izuku, podrías haberte enfocado solo en mí. Gruñí, mi voz baja y temblando de furia apenas contenida. Izuku, pero tenías que atacar a mis compañeros de clase. Mis ojos brillaron de furia mientras mis heridas terminaban de coserse, los últimos restos de sangre y piel rota desvaneciéndose en la nada. Había terminado de contenerme. ¡Bum! Una vasta oleada de energía brotó de mi cuerpo, tan intensa que creó una onda de choque que dispersó los escombros a mi alrededor en todas direcciones. El suelo mismo se agrietó bajo el peso puro del poder, mientras el aire a mi alrededor crepitaba con energía volátil, haciendo que la atmósfera fuera pesada, casi sofocante. Mi ira alcanzó su punto máximo, y mi voz se redujo a un gruñido amenazante. Wanabobeol. Carga completa. Susurré, mi aura oscureciéndose. Izuku. No más contención. Chimera, que había estado de pie con esa sonrisa engreída y demasiado confiada, vaciló por solo un segundo. Él también podía sentirlo. El cambio, la diferencia absoluta de poder entre nosotros ahora. Ahora bien, dije, mi voz hirviendo de veneno. Muere. Sin previo aviso, desaparecí. Mi velocidad, mejorada a un nivel más allá de la comprensión, me hizo invisible a simple vista. Kurohiri, observando a distancia, miró en estado de shock. Kurohiri, el sujeto 13, ¿es así de fuerte? Murmuró Kurohiri, apenas capaz de comprender la fuerza abrumadora que emanaba de mí. Su voz tembló de incredulidad mientras intercambiaba miradas con Agujero Negro, que solo pudo asentir sombríamente. Pero sus pensamientos ya no eran mi preocupación. Todo lo que importaba era el monstruo frente a mí. Aparecía a centímetros del rostro de Chimera, y por un momento, no hubo más que sorpresa en sus ojos antes de que estrellara mi puño contra su pecho con un sas. Ensordecedor. Golpe vacío. Concentré una vasta cantidad de energía en mi mano mientras lo golpeaba, venas de energía verde se extendieron por ella, el impacto creó una onda de choque tan poderosa que envió a Chimera a volar cientos de metros, estrellándose contra rocas, edificios y cualquier cosa a su paso. El suelo debajo de nosotros se partió por la fuerza pura, las grietas serpenteando por el paisaje como un espejo roto. Chimera golpeó el suelo, y la tierra se hundió debajo de él, formándose un cráter masivo donde aterrizó. Pero incluso mientras el polvo y los escombros se disipaban, pude verlo levantarse, su cuerpo ya regenerándose, las características monstruosas contorsionándose de rabia. Chimera, ¿crees que eso es suficiente para detenerme? Rugió Chimera, su voz llena de arrogancia. Su cuerpo comenzó a cambiar de nuevo, formándose escamas a través de su torso, sus extremidades se volvieron más voluminosas y grotescas. Chimera, me he enfrentado a oponentes más fuertes que tú. No eres nada. Cargó contra mí, todo su cuerpo transformándose en una amalgama retorcida de habilidades monstruosas.
garras, colmillos, escamas blindadas y más. Cada transformación parecía más aterradora que la anterior, y aún así no me inmuté. Mientras me atacaba con una garra masiva, esquivé sin esfuerzo, haciéndome a un lado y apareciendo detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, hundí mi codo en la parte posterior de su cabeza, enviándolo de cara al suelo. Su cabeza golpeó la tierra con un ruido sordo y desagradable, pero incluso cuando su cráneo se agrietó, se regeneró. Chimera gruñó, volviendo a ponerse de pie y golpeándome salvajemente. Sus ataques eran rápidos, brutales y precisos, pero yo era más rápido. Su garra masiva me falló por centímetros, y yo contraataqué con una patada giratoria en su costado, mi pie conectándose con sus costillas. La fuerza del golpe hizo que su torso se hundiera, pero en segundos, su cuerpo cambió, y los huesos se reajustaron, como si nada hubiera pasado. Volvió a atacar, esta vez transformando su brazo en un camión de energía masivo, disparándome a quemarropa. El as se disparó hacia adelante, una explosión de poder, pero yo ya me había ido, teletransportándome detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, lo agarré por el cuello con una mano y lo estrellé contra el suelo con la fuerza suficiente para hacer un cráter en la tierra debajo de nosotros. Rugió de dolor, su cuerpo temblando por el impacto, pero no cedí. Continué con una andanada de puñetazos, cada uno aterrizando con la fuerza de una bola de demolición, cada golpe hundiéndolo más en el suelo. ¡Pam! 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 La sangre salpicó el suelo debajo de nosotros mientras Chimera luchaba por mantenerse al día. Su regeneración solo podía hacer tanto cuando yo estaba atacando a esta velocidad. Cada vez que intentaba cambiar, cada vez que su cuerpo se adaptaba a mis golpes, yo cambiaba mi patrón de ataque, golpeándolo donde más le dolía. Sus habilidades monstruosas no podían salvarlo. Chimera rugió, levantándose con una repentina oleada de energía. Su cuerpo se hinchó, cambiando una vez más a algo aún más grotesco. Sus músculos se hincharon a proporciones imposibles, las venas palpitando bajo su piel mientras su cuerpo adoptaba una nueva forma. Modo destructor. Su cuerpo se volvió musculoso y gigantesco, alzándose sobre mí con un aura de fuerza destructiva pura. Chimera sonrió, mostrando dientes afilados y dentados. Chimera, veamos si puedes seguirme el ritmo ahora. Gruñó. Y luego cargó. En un instante, su velocidad se disparó, mucho más allá de lo que esperaba. Su puño se estrelló contra mí, más rápido que antes, y por un breve momento, me vi obligado a ponerme a la defensiva. Bloqueé el primer puñetazo, pero el segundo vino de inmediato, golpeando mi costado y enviándome a derrapar hacia atrás. Chimera fue implacable, moviéndose más rápido de lo que debería haber podido con su forma masiva. Cada puñetazo era como un mazo, y podía sentir mis huesos tensarse bajo el impacto. Pero aún no había terminado. Esquivé su siguiente golpe, agachándome y asestando un fuerte gancho a su mandíbula, el impacto hizo que su cabeza se echara hacia atrás. Chimera se tambaleó, pero no cedí. Invoqué mi látigo oscuro, envolviéndolo alrededor de su pierna y tirándolo para desequilibrarlo. Mientras caía, usé pasos de sombra para aparecer sobre él, hundiendo mi rodilla en su estómago con la fuerza suficiente para enviarlo a estrellarse contra el suelo de nuevo. No eres el único que puede adaptarse, murmuré mientras Chimera gemía de dolor, luchando por volver a ponerse de pie. Chimera gruñó, pero ahora podía verlo. Se estaba debilitando. Su regeneración no estaba a la altura de la magnitud del daño que estaba infligiendo, y por primera vez, estaba empezando a ralentizarse. Chimera, eres nada. Jadeó, escupiendo sangre. Chimera, soy más fuerte que tú. No, dije con frialdad, mi voz llena de certeza. No lo eres. Con una ráfaga final de velocidad, desaparecí, reapareciendo justo enfrente de Chimera. Antes de que pudiera reaccionar, hundí mi puño en su pecho. Golpe vacío. La onda de choque del puñetazo destrozó el aire a nuestro alrededor, y el cuerpo de Chimera salió volando hacia atrás, estrellándose contra la ladera de la montaña con la fuerza suficiente para agrietar la roca. Su cuerpo se desplomó, la sangre brotaba de su boca mientras su forma monstruosa se crispaba y convulsionaba, incapaz de regenerarse lo suficientemente rápido. Se acabó. Me quedé allí, respirando pesadamente, mi cuerpo temblando por los efectos posteriores de la batalla. Pero aún no había terminado. Caminé hacia la forma rota de Chimera, mis puños todavía apretados. Me miró, sus ojos muy abiertos de miedo por primera vez. Antes de que sonriera, luego se dispersó en pedazos. Maldición. Entonces, antes de que pudiera hacer algo, antes de que pudiera lanzar mi ataque, un borrón de movimiento pasó junto a mí, más rápido de lo que mis ojos podían seguir. Smash de Detroit.
Rugió una voz familiar, la fuerza detrás de ella casi me derriba. Era Olmigs. Apareció frente a mí, su puño conectándose con la cara del gnomu. El impacto fue tan poderoso que envió a la criatura volando hacia atrás, estrellándose contra la pared del fondo de la instalación. Polvo y escombros volaron en todas direcciones, creando una nube de desechos que llenó el aire. Por un momento, sentí una oleada de alivio. Olmigt había llegado. Pero luego mi mirada cayó al suelo cercano, y mi corazón se congeló. Izumi yacía allí, sus extremidades dobladas en ángulos antinaturales, su rostro pálido y contorsionado por el dolor. Apenas podía escuchar su respiración forzada sobre el caos. A pocos metros de distancia, Katsumi no estaba mucho mejor. Estaba inconsciente, su cuerpo magullado y golpeado por la pelea anterior. La sangre se filtraba de los cortes a lo largo de sus brazos y piernas. El gnomu ya las había derrotado antes de que llegara Olmigs. Ambas, derribadas por ese monstruo. En realidad, estoy asombrado de que realmente duraran tanto. La energía surgió a través de mí, pero antes de que pudiera actuar, el gnomu se agitó entre los escombros. Se levantó de los restos como si el puñetazo de Olmig ni siquiera lo hubiera afectado. El gigante crujió su cuello, su rostro espeluznante e inexpresivo apenas reconociendo el daño que había sufrido. Olmig, susurré, mi voz temblando. Podía sentir mis manos temblar a mis lados. Los anchos hombros de Olmig se cuadraron mientras miraba al gnomu, sus dientes apretados con determinación. Olmig, joven Izuku, lleva a tus amigos a un lugar seguro, dijo, su voz baja pero autoritaria. Pero, comencé a protestar, pero me interrumpió. Olmig, yo me encargo, dijo Olmig con firmeza. Olmig, esta es mi pelea. El gnomu rugió de repente, sus brazos masivos se flexionaron mientras cargaba hacia adelante con velocidad antinatural. El suelo tembló bajo sus pies, formándose grietas en el hormigón mientras se abalanzaba sobre Olmig. Su puño cayó como una bola de demolición, apuntando directamente a la cabeza del héroe. Pero Olmig estaba listo. Con reflejos ultra rápidos, Olmig esquivó el golpe y contraatacó con un potente puñetazo en la parte media del gnomu. La fuerza pura del impacto envió ondas de choque a través del suelo, creando un cráter debajo de los pies del gnomu. Pero la criatura no disminuyó la velocidad. En cambio, atacó de nuevo, su brazo se balanceó en un amplio arco. Smash de Carolina. Gritó Olmig, encontrando el brazo del gnomu con su propio puñetazo, la colisión creando un estruendo ensordecedor que resonó en la instalación. Observé con asombro cómo los dos titanes chocaban, sus golpes enviaban ondas de fuerza a través del aire. Cada puñetazo de Olmig era contrarrestado por un golpe igualmente poderoso del gnomu. Estaba claro ahora. Esta criatura fue hecha para resistir la fuerza de Olmig. Su cuerpo se regeneraba casi instantáneamente de cada golpe que recibía, su carne se volvía a unir como si nada. Las cejas de Olmig se fruncieron, sus puños se apretaron más. Olmig, ¿qué es esta cosa? La risa espeluznante de Shigaraki resonó desde las sombras. Shigaraki, fue hecho específicamente para ti, Olmig. Su fuerza está a la par con la tuya y puede regenerarse. No puedes ganar. El gnomu se abalanzó de nuevo, esta vez agarrando el brazo de Olmig con su mano masiva con garras. Con un crujido desagradable, lo retorció, tratando de romper el brazo del héroe. Olmig gruñó de dolor, pero rápidamente levantó la rodilla, estrellándola contra el estómago del gnomu, enviando a la criatura a volar hacia atrás una vez más. Pero el gnomu se recuperó al instante, aterrizando sobre sus pies, y cargó hacia adelante una vez más. Esta vez, su velocidad era aún mayor. Olmig apretó los dientes, sus músculos se abultaron mientras se preparaba para el ataque. Olmig, ¿crees que puedes agotarme? Gritó. Olmig, apenas estoy empezando. Los dos chocaron de nuevo, sus puños colisionaron en un furioso intercambio de golpes. La fuerza de sus puñetazos enviaba ondas de choque a través del aire, destrozando el suelo debajo de ellos. Era como presenciar una batalla entre dioses, cada golpe capaz de arrasar un edificio. Las garras del gnomu rasgaron el costado de Olmig, sacándole sangre, pero Olmig no flaqueó. Él tomó represalias con una ráfaga de puñetazos, cada uno más rápido y más fuerte que el anterior. ¡Bum! 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 Pero no importaba cuánto daño infligiera Olmig, el cuerpo del gnomu seguía regenerándose. Sus heridas se cerraban en segundos, y no mostraba signos de disminuir la velocidad. La respiración de Olmig se hizo más pesada, sus movimientos un poco más lentos. Podía verlo. Se estaba llevando al límite. Maldición, murmuré por lo bajo. No podía quedarme aquí mirando. Tenía que ayudar.
Pero antes de que pudiera moverme, All Might me miró por encima del hombro. All Might. Te lo dije, joven Midoriya. Lleva a tus amigos a un lugar seguro. Mi mandíbula se apretó, pero asentí. Tenía razón. Izumi y Katsumi necesitaban ayuda, y en este momento, no podía permitirme ser imprudente. Corrí al lado de Izumi, mi corazón latiendo en mi pecho. Izuku. Izumi, quédate conmigo. Susurré mientras la levantaba suavemente. Hizo una mueca, sus ojos apenas se abrieron. Izumi. All Might, necesita ayuda. Jadeó, su voz débil. Lo sé, dije, apretando los dientes. Izuku. Pero tú también. Mientras la llevaba a un lado, miré hacia el campo de batalla. El Nomu había inmovilizado a All Might en el suelo, su mano con garras envuelta alrededor de su cuello, tratando de asfixiarlo. El rostro de All Might estaba tenso, pero incluso ahora, se negaba a rendirse. Con una explosión de fuerza, agarró el brazo del Nomu y giró, volteando a la criatura y estrellándola contra el suelo. Plus Ultra. Rugió All Might, su puño brillando con poder. En una fracción de segundo, lanzó un puñetazo devastador a la cara del Nomu, enviándolo a estrellarse contra la pared de hormigón con un estruendo atronador. Pero incluso después de eso, el Nomu comenzó a levantarse de nuevo. Izuku. ¿Cómo es que esa cosa sigue de pie? Susurré con incredulidad. Debe tener también absorción de impacto. All Might se tambaleó, su respiración agitada, pero su determinación nunca vaciló. Se limpió la sangre de la boca y apretó los puños una vez más. All Might. No te dejaré ganar, hoy no. El Nomu cargó de nuevo, pero esta vez All Might estaba listo. Con un rugido de pura determinación, desató una ráfaga de puñetazos tan rápida que apenas pude seguirlos. Smash de los Estados Unidos. El golpe final se conectó. All Might se mantuvo erguido, su pecho subiendo y bajando mientras luchaba por recuperar el aliento. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo inmóvil del Nomu, incrustado profundamente en el hormigón destrozado. El polvo y los escombros flotaban en el aire, y por un breve momento, el mundo pareció detenerse, la magnitud pura de la batalla asentándose en la mente de todos los que la habían presenciado. El silencio era ensordecedor. Todavía sostenía a Izumi en mis brazos, mi corazón acelerado. Apenas estaba consciente, pero podía notar que todavía estaba tratando de entender lo que acababa de suceder. Miré a Katsumi, que también había recibido una paliza grave, pero seguía respirando, su pecho subiendo y bajando constantemente. All Might, susurró Izumi débilmente, su voz temblando de dolor. Pero justo cuando estaba a punto de responder, un aplauso lento resonó en el aire. Mi cuerpo se puso rígido, reconociendo el sonido espeluznante. De las sombras emergió Shigaraki, su mano presionada contra su rostro, la sonrisa macabra debajo de su cabello azul pálido se curvaba en algo siniestro. Shigaraki. Vaya, 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 realmente eres el símbolo de la paz, ¿no es así, All Might? Se burló, dando unos pasos casuales hacia nosotros. Izuku. ¿Quién es ese tipo? Murmuré por lo bajo, mis músculos tensos. Esto aún no había terminado. All Might enderezó su postura, aunque era evidente que se acercaba a su límite. Sus ojos se fijaron en Shigaraki, su expresión de determinación inquebrantable. All Might. Se acabó, dijo All Might, su voz firme a pesar de la fatiga que lo agobiaba. Perdiste. Pero Shigaraki simplemente se rió entre dientes, negando con la cabeza lentamente. Shigaraki. Perdí. Oh, no lo creo. Derribaste mi pequeño juguete, claro. Pero todavía me quedan muchas piezas para jugar. Como si fuera una señal, una niebla oscura comenzó a arremolinarse en el aire detrás de Shigaraki, y en momentos, Kurohiri se materializó, su forma flotando siniestramente junto a su maestro. Con cuidado, dejé a Izumi en el suelo, mi mente acelerada mientras me levantaba. Mis puños se apretaron a mis lados. No iba a quedarme quieto y dejar que Shigaraki amenazara a mis amigos. All Might se paró sobre el cuerpo inmóvil del Nomu, su pecho subiendo y bajando con cada respiración trabajosa. El polvo y los escombros del campo de batalla destrozado se arremolinaban a su alrededor, y por un momento, hubo un silencio ensordecedor. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, el sudor le corría por la cara, pero a pesar de todo, se mantuvo en pie, había ganado. Pero le había costado todo. El Nomu, diseñado específicamente para derrotarlo, casi lo había llevado a sus límites. Los golpes que All Might había asestado eran devastadores, pero esa criatura los había absorbido, regenerado y contraatacado sin pausa. Era como una pesadilla hecha realidad. Pero ahora, por fin, yacía inmóvil. Di un suspiro de alivio, abrazando a Izumi y Katsumi mientras me levantaba lentamente. All Might se giró hacia mí, una débil sonrisa cruzó su rostro, aunque pude ver el agotamiento en sus ojos. All Might.
joven Izuku. Comenzó, su voz ronca. Olmigas, cuida de tus amigos. Yo necesito. De repente, una voz resonó desde el otro lado de la instalación en ruinas. Esto no ha terminado. Shigaraki dio un paso adelante, sus manos temblando con intención maliciosa. Su sonrisa espeluznante, casi infantil, me produjo un escalofrío. Sus ojos rojos brillaron con regocijo maligno mientras miraba al maltratado Olmig, y a mí. Shigaraki, has luchado bien, símbolo de la paz. Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo más podrás mantener esa sonrisa? Shigaraki se burló, dando pasos lentos y deliberados hacia adelante. Kurohiri apareció a su lado, su niebla arremolinada lista para envolverlos a ambos. El cuerpo de Olmig tembló por el esfuerzo. Pude notar que le quedaba poco. Cada fibra de su ser se había dedicado a detener al gnomo, y ahora estaba peligrosamente cerca de alcanzar su límite. No podía permitir que lo lastimaran. No podía permitir que lastimaran a nadie más. Lentamente, dejé a Izumi y Katsumi en el suelo, poniéndome de pie y colocándome frente a Olmig. Izuku, sal de aquí. Gruñí, la ira hirviendo dentro de mí. Izuku, ya has causado suficiente daño. ¿Qué estoy diciendo? Debería, simplemente matarlo. Shigaraki ladeó la cabeza, como si contemplara mis palabras. Shigaraki, ¿eh? ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer, sujeto 13? Apreté los puños, cada músculo de mi cuerpo tenso. Mi particularidad Wanabobeol se encendió, la energía negra crepitó a mi alrededor, surgiendo con renovada intensidad. Había terminado de contenerme. Sin otra palabra, salí disparado, más rápido de lo que nunca me había movido antes. No iba a darle la oportunidad de reaccionar. Iba a terminar con esto ahora. En un abrir y cerrar de ojos, acorté la distancia entre nosotros, mi puño ya echado hacia atrás. Mi puñetazo se conectó con el torso de Shigaraki, enviándolo a volar por el campo de batalla. Se estrelló contra la pared del fondo, tosiendo sangre mientras la fuerza del impacto reverberaba a través de la instalación. Su cuerpo se desplomó en el suelo, y por un segundo, pensé que todo había terminado. Pero Shigaraki se levantó lentamente, limpiándose la sangre de la boca, su sonrisa nunca se desvaneció. Shigaraki, ¿crees que puedes detenerme, sujeto 13? Rastré, su voz llena de oscura diversión. Shigaraki, puede que seas fuerte, pero no eres invencible. Ninguno de ustedes lo es. Lo miré con furia, mis puños todavía crepitando con energía. Izuku, te equivocas. No permitiré que lastimes a nadie más. Quiero matarlo tanto, pero ¿por qué? ¿Por qué dudo? Si fuera Némesis, no me habría contenido, lo habría aniquilado en ese mismo instante, lo mismo con el gnomo, lo mismo con este rufián frente a mí. ¿En qué momento me volví tan débil? Shigaraki se rió, el sonido resonó espeluznantemente en el silencio. Shigaraki, ya veremos. Antes de que pudiera cargar de nuevo, la niebla de Kurohiri envolvió a Shigaraki, y en momentos, ambos se desvanecieron. La risa espeluznante persistió en el aire por un momento más antes de que el silencio regresara al campo de batalla. Olmig colapsó sobre una rodilla, respirando pesadamente. Los demás no pueden verlo así. Reuní una capa de energía que se formó a su alrededor, parecería que todavía estaba en su forma Olmig. Me giré hacia él, mi corazón latía en mi pecho. Olmig. Corrí a su lado, el peso de todo de repente cayendo sobre mí. Había sido llevado a sus límites, y aún así, aquí estaba, apenas de pie, pero de pie. Olmig. Estoy bien, joven Izuku. Jadeó Olmig, luchando por recuperar el aliento. Olmig. Lo has hecho bien. Miré hacia el campo de batalla, a la destrucción a nuestro alrededor, a los cuerpos heridos de mis compañeros de clase. Izumi, Katsumi, todos habían luchado tan duro, pero el costo había sido tan alto. Izuku. Necesitamos conseguir ayuda. Dije con urgencia, mi mente acelerada. Izuku. Tenemos que sacar a todos de aquí. Olmig asintió, pero su cuerpo estaba visiblemente debilitado, y pude ver la tensión en su rostro. Se estaba desvaneciendo. No podía dejar que luchara más. Ya lo había dado todo. Justo en ese momento, el sonido de pasos que se acercaban resonó a través de las ruinas. Me giré, mis ojos se abrieron al ver a los héroes profesionales restantes llegar. Aizawa, Present Mickey y un puñado de otros. Se apresuraron, evaluando rápidamente la situación e inmediatamente comenzaron a ayudar a los estudiantes heridos. Aizawa. Izuku. Dijo Aizawa, su voz sorprendentemente tranquila a pesar del caos a nuestro alrededor. Aizawa. Ya has hecho suficiente. Nosotros nos encargaremos de aquí. Asentí, retrocediendo mientras los héroes profesionales tomaban el control. El alivio me invadió, pero había una persistente sensación de inquietud. Shigaraki y Kurohiri habían escapado.
El Nomu había sido derrotado, pero le había costado todo a All Might, e incluso eso casi no fue suficiente. Esta pelea no había terminado. Ni de lejos. Mientras los paramédicos llegaban y comenzaban a atender a Izumi y Katsumi, me quedé al lado de All Might. Me puso una mano en el hombro, su agarre débil pero tranquilizador. All Might. Serás un gran héroe, Izuku. Dijo suavemente, su voz llena de orgullo. Lo miré, mi corazón pesado con el peso de todo lo que había sucedido. Izuku. Gracias, All Might. Pero, todavía hay tanto por hacer. Asintió. Siempre lo hay. Mientras estaba sentado en el suelo frío, los médicos se movían a nuestro alrededor, curando a los heridos, pero yo estaba bien, mi regeneración ya se había encargado de mis heridas. Mi traje de héroe, sin embargo, estaba destrozado sin posibilidad de reparación, apenas aferrado a mí en pedazos. No podía sacudirme la sensación de frustración y autodesprecio que burbujeaba dentro de mí. Suspiré, observando a los médicos moverse de persona a persona. Katsumi e Izumi estaban en la peor condición. Habían recibido golpes brutales del Nomu. Noté a Bakugo de pie cerca de Izumi y Katsumi, su rostro una máscara de rabia y preocupación apenas contenidas. No dijo nada, pero sus puños apretados decían mucho. No es que me importara si vivían o morían. Solo lo hice por lo que le dije a Nezu, para proteger a los estudiantes. Y bueno, creo que hice un buen trabajo. Pensé. Y Katsumi también. Sanarían. Aizawa. Lo hiciste bien, Izuku. Escuché la voz del señor Aizawa romper mis pensamientos. Lo miré, una parte de mí agradecida por sus palabras, pero otra parte demasiado enojada conmigo mismo para aceptarlas. Por favor, murmuré, no hablemos de eso. Apreté los puños, sintiendo una frustración pura destrozándome. Izuku. Si no me hubiera contenido, si tan solo hubiera ido con todo desde el principio, ese Nomu, ese Chimera, todo habría terminado antes de que siquiera comenzara. Usted no se habría lastimado, ninguno de ustedes se habría lastimado. Mi voz se quebró, la frustración desbordándose. Izuku. Pero dudé. Aizawa suspiró, sus ojos ensombrecidos por el agotamiento. Izuku. Negué con la cabeza, sintiendo que mi ira aumentaba de nuevo. Izuku. Estaba listo para acabar con él. Pero cuando mencionó que era un clon, el clon del Dr. Kuroki, otro experimento como yo, dudé. De repente, ya no lo veía como Chimera. Estaba viendo, mi propio reflejo. Mi voz salió en un susurro, destilando desprecio. Soy lamentable. La mano de Aizawa agarró mi hombro, su voz firme pero tranquila. Aizawa. Izuku, detente. Salvaste a Tsuyu y a Mineta. Detuviste a Chimera. Nos mantuviste a todos con vida. Para ser honesto, si no fuera por ti, la gente habría muerto aquí. Izuku. Pero no deberían haberse lastimado en absoluto. Repliqué, la frustración hirviendo. Izuku. Pude haber terminado con esto. Pude haber. Mi voz vaciló, mi garganta se apretó. Izuku. Pensé, si tan solo lo alcanzaba, si tan solo hablaba con él de alguna manera, pensé que entendería por lo que ambos pasamos. Que tal vez todavía había una persona dentro de él. Los ojos de Aizawa se suavizaron. Aizawa. Izuku, hiciste lo que creíste correcto. Estabas luchando contra alguien que era más que un simple oponente para ti. Pero eso no te hace débil, ni lamentable. Te hace humano. Izuku. Pero ser humano es lo que hizo que la gente se lastimara. Dije. Izuku. No pude separar mis emociones. Me contuve, pensando que escucharía, que entendería. Pero él era solo, otro monstruo. Solo otra arma como yo. Las palabras sabían amargas en mi lengua. La mirada de Aizawa era firme. Aizawa. No eres un arma, Izuku. Nunca lo fuiste. ¿No lo ves? Eso es lo que te diferencia. Puede que hayas sido un experimento, pero no estás definido por lo que intentaron hacer de ti. Te defines por las decisiones que tomas. Y hoy, elegiste salvar a la gente. Elegiste proteger, incluso si eso significaba arriesgar tu vida. Izuku. Pero si hubiera sido, si no hubiera dudado. Murmuré, apenas capaz de encontrar su mirada. Izuku. Decepcioné a todos. Y ahora están tirados ahí por mi culpa. Aizawa. No, están tirados ahí porque un villano intentó derribarlos. Porque el mundo es injusto, y hay gente por ahí que hará cualquier cosa para lastimar a otros. Pero también están vivos, porque estuviste aquí, Izuku. Su voz era firme, y sentí que el peso de sus palabras se asentaba en mí, pero no estaba seguro de poder creerle. Todavía no. Tragué saliva con dificultad, luchando contra la oleada de emoción. Izuku. Tal vez. Pero no puedo evitar pensar, si sigo dudando, si sigo conteniéndome, un día, podría perder a alguien. El rostro de Aizawa se suavizó y se sentó a mi lado. Aizawa.
No voy a fingir que eso no pasará. Ser un héroe significa que te enfrentarás a ese riesgo todos los días. Pero eso no significa que debas convertirte en un arma, solo para evitarlo. No eres solo un luchador, Izuku. Eres alguien que se preocupa profundamente. Y por eso serás un héroe mejor de lo que jamás imaginaron. Asentí lentamente, dejando que sus palabras se asentaran sobre mí. Tal vez tenía razón. Tal vez ser humano, no era una debilidad. Después de un largo silencio, miré mis manos, magulladas y cicatrizadas, pero aún capaces. Izuku. Gracias, señora Izawa. Simplemente asintió, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro mientras ambos mirábamos a nuestros compañeros de clase heridos. Yo no era perfecto. Pausa. Mientras estaba allí con Ochako y Tsuyu, una calma tranquila se instaló sobre nosotros, pero no duró mucho. Escuché el sonido de pasos que se acercaban, y cuando levanté la vista, el resto de la clase A estaba entrando. Ida los estaba liderando, su rostro serio como siempre, aunque pude ver alivio en sus ojos cuando me vio. Kirishima estaba justo detrás de él, su expresión una mezcla de preocupación y admiración. Bakugo, sin embargo, no estaba con ellos. Lo noté al lado de su hermana, su mirada fija en ella con una expresión indescifrable. Shiori y Shoto también habían entrado, sus ojos me miraron brevemente antes de desviar su atención a otra parte. La mirada de Shiori era fría, distante, como si apenas me reconociera como alguien que alguna vez conoció. Ya no era mi hermana. Izumi estaba recibiendo la mejor atención médica que había, rodeada de apoyo, entonces ¿por qué debería preocuparme por ella? Si vive o muere, no es asunto suyo. Y tengo ganas de borrar esa expresión de la cara de Shiori. Rápidamente descarté el pensamiento, tratando de concentrarme en las personas que realmente se preocupaban, que estaban justo frente a mí. Kirishima. Hola, Izuku. Kirishima rompió el silencio primero, dando un paso adelante. Su voz era vacilante, casi como si no estuviera seguro de cómo acercarse a mí. Kirishima. ¿Estás bien, amigo? Le di un asentimiento, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Izuku. Sí. Estoy bien ahora. Kirishima frunció el ceño, rascándose la nuca. Kirishima. Amigo, escuchamos lo que pasó. Recibiste una explosión que, literalmente, destrozó la mitad de tu cuerpo para salvar a Tsuyu, ¿verdad? Eso es completamente temerario, Izuku. Toru, que había estado parada justo detrás de Kirishima, sollozó, apenas conteniendo las lágrimas. Toru. Izuku, ¿cómo pudiste hacerte eso a ti mismo? Quiero decir, casi te perdemos. Su voz tembló, y trató de contener las lágrimas, su forma invisible temblando ligeramente. Traté de poner una sonrisa tranquilizadora, pero se sentía débil. Izuku. Era la única forma de mantener a Tsuyu a salvo. Yo solo, tenía que asegurarme de que nadie saliera herido. Hiro. ¿Pero qué hay de ti? La voz de Hiro intervino, aguda pero llena de preocupación. Se cruzó de brazos, clavándome una mirada seria. Hiro. No tienes que lanzarte a cada peligro así, ¿sabes? Todos somos héroes en entrenamiento, Izuku. Se supone que debemos cuidarnos la espalda mutuamente, no solo, sacrificarnos sin pensar. Abrí la boca para responder, pero entonces Zero intervino, su tono despreocupado habitual fue reemplazado por la preocupación. Zero. Tiene razón, amigo. Todos te admiramos, pero no puedes simplemente ir y recibir cada golpe destinado a nosotros. Es aterrador. Pero entonces Tsuyu rompió el silencio. Se puso de pie, sus grandes ojos brillando con lágrimas, y antes de que pudiera reaccionar, me rodeó con los brazos, abrazándome fuertemente. Izuku, graznó, su voz ronca por el llanto. Tsuyu. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Casi mueres, por mi culpa. Sus palabras eran apenas un susurro, pero llevaban un peso que me apretó el pecho. Me congelé, inseguro de qué hacer. Tsuyu. Ella no me dejó terminar. Tsuyu. Es mi culpa. Él apuntó a mí, y tú. Su voz se quebró, y hundió su rostro en mi pecho, su cuerpo temblando contra el mío. Dudé antes de darle palmaditas suaves en la espalda. Izuku. Tsuyu, no. No es tu culpa. Elegí protegerte. Es lo que tenía que hacer. Ida asintió solemnemente, sus cejas fruncidas de esa manera estricta que tenía. Lida. Izuku, aunque alabo tu valentía y altruismo, debes entender que el heroísmo no requiere que te sacrifiques. Todos estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Si tú hubieras. Hizo una pausa, su voz flaqueó, y me di cuenta de que estaba luchando por contener sus emociones. Lida. Si hubieras resultado gravemente herido o peor, nos habría afectado profundamente a todos.
Tokoyami, que había estado en silencio hasta ahora, habló en su tono solemne habitual. Tokoyami, un verdadero héroe no lucha solo, Izuku. Tienes aliados que están contigo en las sombras. No los alejes asumiendo todo tú solo. Kaminari, generalmente el que mantenía las cosas ligeras, me miró seriamente. Kaminari. Lo entiendo, amigo. Eres fuerte y todo, pero se supone que somos un equipo. No es que seamos débiles ni nada, ¿sabes? También podemos manejar nuestra parte del peligro. Tsuyu extendió la mano, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Tsuyu. Ribit, Izuku, me salvaste, y nunca lo olvidaré. Pero no tienes que llevar esta carga solo. Estamos todos aquí para protegernos mutuamente. Mina dio un paso adelante, sus ojos rosados brillantes atenuados por la preocupación. Mina. Te queremos, Izuku. Eres nuestro amigo, nuestro compañero de clase, no queremos que salgas lastimado porque crees que tienes que manejar todo por tu cuenta. Sentí una calidez en mi pecho, una extraña sensación de alivio mezclada con el peso de sus palabras. Durante tanto tiempo, había pensado que era mi responsabilidad exclusiva proteger a todos, ser lo suficientemente fuerte para soportar cualquier carga. Pero verlos a todos aquí, escuchar sus voces llenas de tanta preocupación y lealtad, me hizo darme cuenta de que no estaba solo. Izuku. Chicos, lo siento. Dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Izuku. Yo solo, siempre pensé que si soy lo suficientemente fuerte, nadie más tiene que salir lastimado. Pero, al escucharlos a todos ahora, veo lo egoísta que fue eso. Momo dio un paso adelante, su voz suave pero llena de determinación. Momo. Izuku, no eres egoísta. Eres valiente y eres una de las personas más desinteresadas que conozco. Pero, por favor, déjanos estar contigo. Somos más fuertes juntos. Incluso Sato y Shoji, que no solían decir mucho, asintieron. Los múltiples brazos de Shoji se cruzaron sobre su pecho y habló con tranquila resolución. Shoji, somos tus amigos, Izuku. Queremos protegerte tanto como tú quieres protegernos a nosotros. Incluso Aoyama, que generalmente evitaba las conversaciones serias, me miró con una intensidad inusual. Aoyama. Monami, brillas tanto, pero incluso las estrellas se agotan. Si sigues haciendo esto, un día, no podrás regresar. Mineta, que había estado inusualmente callado, habló desde atrás, su voz pequeña pero sincera. Mineta. Eres, súper valiente, Izuku. Y yo, no suelo ser muy bueno con cosas como esta, pero, apestaría mucho si te perdiéramos, amigo. Los miré a cada uno, sintiéndome abrumado por el apoyo, el cuidado genuino que todos sentían por mí. Había pasado tanto tiempo tratando de ser fuerte por los demás, y ahora me daba cuenta de cuánto los necesitaba yo también. Izuku. Gracias a todos. Dije, mi voz apenas un susurro. Izuku. Lo prometo, intentaré confiar más en todos ustedes. Intentar que me ayuden. Hubo un silencio, uno lleno de comprensión tácita y solidaridad, mientras todos asentían. El agarre de Tsuyu en mi hombro se apretó, y la miré. Me dio una pequeña sonrisa, una que era a la vez triste y esperanzadora. Tsuyu. Estamos en esto juntos, Izuku. Dijo, su voz apenas un murmullo. Y en ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una nueva resolución, una comprensión de que no solo estaba luchando por ellos. Estaba luchando con ellos, y eso marcó toda la diferencia. En la habitación tranquila, ahora finalmente lejos de las miradas indiscretas de nuestros compañeros de clase, Ochako se desplomó en mis brazos, su cuerpo temblaba mientras se aferraba a mí. Sus lágrimas empaparon la tela de mi camisa mientras hundía su rostro en mi pecho, sus sollozos escapaban con un dolor puro y sin filtro que rara vez veía en ella. Tonto. Gritó, sus puños golpeando débilmente mi pecho, aunque yo no me moví un centímetro. Solo la abracé, dejándola descargar su frustración y su pánico en mí. Ochako. ¿Tienes idea de lo asustada que estaba, Izuku? Cuando te vi recibir ese golpe, cuando pensé que te habías ido. Su voz se quebró, y me apretó con más fuerza, como si temiera que yo desapareciera si me soltaba. Tragué saliva con dificultad, la culpa subiendo por mi garganta. Izuku. Ochako, lo siento. No fue mi intención. Ella me interrumpió, su voz amortiguada contra mí. Ochako. Ya te dije lo que quería decir allá, pero por favor, Izuku, nunca me asustes así de nuevo. Prométemelo. Se apartó, mirándome, sus ojos todavía brillaban con lágrimas. Ochako. Acabamos de empezar a salir, y no sé qué haría si te perdiera. No puedo perder a mi novio, no de esa manera. Suspiré, sintiendo el peso de sus palabras. Izuku. Yo, lo sé, Ochako. Solo que, no podía soportar la idea de que alguien más saliera herido por mi culpa.
Cuando lo vi apuntando a Tsuyu, simplemente reaccioné. Izuku, siempre haces eso. Susurró, su voz más suave ahora. Izuku, siempre pones a todos los demás primero, y es una de las cosas que amo de ti, pero también es lo que más me asusta. Le sequé una lágrima de la mejilla. Izuku, lo prometo, Ochako. Intentaré ser más cuidadoso. Sé que tengo personas que se preocupan por mí, personas que no quiero dejar atrás. Ella sollozó, inclinándose hacia mí, sus brazos todavía envueltos alrededor de mi cintura. Será mejor, murmuró. Ochako. Porque no me iré a ninguna parte, ¿de acuerdo? Estoy aquí para ti, Izuku, en cada paso del camino. No tienes que llevar todo solo. Justo en ese momento, la puerta se abrió, y entró Nemuri, o como era conocida por su nombre de heroína, Midnights. Cerró la puerta suavemente detrás de ella, dándonos a Ochako y a mí una sonrisa de complicidad mientras entraba más en la habitación. Nemuri. Izuku, escuché lo que pasó. Dijo, su voz llena de preocupación y un toque de exasperación. Nemuri se cruzó de brazos, mirándome de arriba abajo como si evaluara si tenía más heridas. Nemuri, realmente tienes que dejar de hacer esto, ¿sabes? Asumir todo el riesgo, cada vez. Uno de estos días, vas a ir demasiado lejos. Me rasqué la nuca, sintiéndome un poco avergonzado bajo su mirada. Izuku. Lo sé, Nemuri. Yo, estoy tratando de mejorar en eso. Ella negó con la cabeza, su expresión se suavizó mientras caminaba hacia mí. Nemuri. Tienes mucha gente que se preocupa por ti, Izuku. No solo como héroe, sino como persona. Miró a Ochako, luego de vuelta a mí. Nemuri. Nosotras tampoco queremos perderte, ¿sabes? Ochako miró de una a otra, su mano todavía sujetando la mía con fuerza. Ochako. Le dije lo mismo, Nemuri. No le estamos pidiendo que deje de ser un héroe, solo que recuerde que no tiene que hacerlo solo. Nemuri asintió, sus ojos fijos en los míos. Nemuri. Eres fuerte, Izuku, más fuerte que la mayoría. Pero esa fuerza no significa que tengas que pasar por todo solo. Estamos aquí. Yo estoy aquí. Sentí que mis mejillas se calentaban bajo sus miradas combinadas. Izuku. Yo, lo sé ahora. Dije, mi voz apenas un susurro. Izuku. No estoy acostumbrado a depender de la gente. Pero, saber que ambas están aquí, hace las cosas un poco más fáciles. Nemuri sonrió, acercándose y rodeándome con sus brazos, atrayéndonos tanto a Ochako como a mí a un abrazo. Nemuri. Bien. Porque no vamos a ir a ninguna parte. ¿Estás atrapado con nosotras, entendido? Ochako se rió entre dientes, sus lágrimas finalmente disminuyeron. Ochako. Sí, estás atrapado con nosotras, tonto. Las abracé a ambas, sintiendo una calidez. Era una sensación extraña, pero era reconfortante. Después de un momento, Nemuri se echó hacia atrás, una sonrisa juguetona asomó a sus labios. Nemuri. Vaya, vamos a limpiarlos a los dos. Parece que han estado en una zona de guerra. Ochako se rió, secándose la cara. Ochako. Prácticamente sí. Pero, está bien. Y eso es lo único que importa. Me miró, sus ojos llenos de calidez. Ochako. Estamos bien. Asentí, apretando su mano. Izuku. Sí, estamos bien. Mientras tanto, en un bar. La voz al otro lado de la pantalla habló con frialdad, sus palabras atravesando el silencio como una daga. Fracasaste, ¿no es así? Apreté la mandíbula. Incluso con la conexión solo de audio, podía sentir la presencia intensa y calculadora de All for One. Pero no estaba concentrado en mí. Estaba concentrado en Shigaraki, que estaba un poco a un lado, rascándose el cuello con ese gesto nervioso. Shigaraki. Sí, lo hicimos, maestro. Respondió Shigaraki, su voz apenas un susurro, como si esperara que All for One no lo presionara más. Pero, por supuesto, eso no sucedió. All for One. Y déjame adivinar, Chimera. Continuó la voz, tranquila pero peligrosa, mientras se volvía hacia mí. All for One. ¿Estabas entrenando con ese hermano tuyo? ¿El sujeto 16, o debería decir Izuku Midoriya ahora? No pude evitar dejar escapar un gruñido bajo, mi mente recordó el rostro de Izuku, su expresión cuando me miró, como si me compadeciera, como si pensara que yo era alguien que podía ser salvado. La idea misma hizo que mi sangre hirviera, y sentí que mis puños se apretaban mientras recordaba la forma en que había tratado de disuadirme, incluso mientras luchábamos. Ese bastardo, murmuré, más para mí que para nadie más, pero All for One debe haberme escuchado porque insistió. All for One. Entonces, ¿qué harás la próxima vez que lo veas? La voz de All for One estaba cargada de curiosidad, casi de burla. Me estaba poniendo a prueba, lo sabía. Apreté los puños con más fuerza, mis uñas mordiendo mi piel mientras respondía. Chimera.
La próxima vez que lo vea, me aseguraré de que sepa lo equivocado que estaba. Le mostraré que no soy un caso de caridad, no alguien que necesite ser salvado. Lo destruiré. All for One se rió entre dientes, un sonido bajo y frío que me recorrió la espalda. All for One. Palabras audaces, Chimera. Pero perdiste contra él con bastante facilidad cuando se tomó la pelea en serio, ¿no es así? Eso tocó una fibra sensible. Sentí que mi ira se encendía, pero me obligué a mantener la calma. No se equivocaba. Izuku me había superado en el momento en que dejó de contenerse, y ninguna cantidad de bravuconería podía cambiar eso. All for One. A menos que retires tus limitadores. Continuó All for One. All for One. No tendrás ninguna oportunidad contra él. Lo sabes, ¿verdad? Me reí entre dientes, dejando escapar una risa amarga mientras respondía. Chimera. No entiendo qué pasa conmigo. Me dijiste que lo distrajera, lo detuviera, lo matara, lo que fuera, solo para evitar que interfiriera con nuestros planes de matar a Olmigten-Lausg. Y cumplí mi trabajo. Entonces, ¿por qué necesito un regaño, eh? Además, mis limitadores seguían puestos, tal como ordenaste. All for One. Que hayas seguido órdenes no significa que hayas hecho bien, respondió All for One con frialdad. All for One. Izuku, o sujeto 13, se ha convertido en una amenaza mayor de lo previsto. Y tú, Chimera, tuviste una oportunidad única para derribarlo, y sin embargo, aquí estás, con las manos vacías. Apreté los dientes, la ira burbujeaba bajo la superficie. Chimera. Hice mi trabajo, ¿no? Lo mantuve ocupado. No es mi culpa que él sea diferente al resto. No es como Shigaraki o cualquiera de los otros en los que has trabajado. Es resistente. La voz de All for One se agudizó. All for One. ¿Estás poniendo excusas, Chimera? Dudé, tomado por sorpresa. La habitual y fría confianza en la voz de All for One se había endurecido, y supe que estaba en terreno peligroso. Chimera. No. Solo estoy diciendo un hecho. No esperaba que fuera tan fuerte. All for One. Entonces tal vez sea hora de que ajustes tus expectativas. Tu potencial se desperdicia si no estás dispuesto a superar los límites que he establecido. Eso me hizo detenerme. Me estaba ofreciendo algo, colgándolo frente a mí como cebo. Chimera. ¿Estás diciendo que quitarías los limitadores? All for One. Estoy diciendo que, tal vez, es hora de que demuestres ser digno de que te los quiten. Respondió All for One, su voz una mezcla de intriga y amenaza. All for One. Si quieres derribar a mi torilla, si realmente quieres mostrarle el error de sus caminos, tendrás que abrazar por completo lo que te he dado. Sin restricciones. Dejé que sus palabras se asimilaran. La idea era tentadora, más que tentadora. La oportunidad de enfrentar a Izuku sin contenerme, sin limitaciones, de liberar todo lo que tenía sobre él, me produjo un escalofrío, una oleada de emoción. Chimera. Entiendo. Dije finalmente, mi voz firme. Chimera. Quita los limitadores. Estoy listo. Hubo una pausa, y casi pude escuchar la sonrisa de All for One a través del silencio. All for One. Muy bien, Chimera. Prepárate. La próxima vez que te encuentres con tu hermano, no tendrá ninguna oportunidad. Habían pasado unos días desde el incidente de Lausg. Habían sucedido muchas cosas, y aunque las heridas físicas que había sufrido se habían curado hacía tiempo, el peso mental de lo ocurrido aún persistía. La visión de mis compañeros de clase heridos, el caos de ese día, me perseguía, reproduciéndose en mi mente como un disco rayado. Pero el peso no era solo sobre el pasado. También era sobre el futuro. Ya me había acercado a Nezu para rastrear a la Liga de Villanos, desesperado por actuar. Después de todo, no se trataba solo de que nos atacaran, se trataba de lo que representaban. Eran audaces, organizados y se estaban fortaleciendo con gente como Chimera a su lado, ahora que estamos decididos a destruirnos mutuamente. Ya no eran solo Shigaraki o Kurohiri. Había otros, personas como Chimera, que tenían un poder que realmente podía amenazarme. Chimera, mi supuesto hermano, creado a partir de la misma pesadilla que yo había soportado. Solo ese pensamiento hacía que mi pecho se apretara. Pero Nezu me había rechazado cortésmente, citando la interferencia de la Comisión de Héroes Públicos. Momento oportuno, dijo. Razones políticas, dijo. Lo odiaba, pero no se equivocaba. Los héroes trabajaban con restricciones. Pero los villanos, no les importaba el momento oportuno ni la política. Cuanto más esperáramos, más daño podrían hacer. Apreté el puño al recordar mi impotencia, la falta de poder que sentía al pedir permiso para hacer lo que había que hacer. Por ahora, se me había permitido salir de la escuela siempre y cuando informara a Aizawa a dónde iba y cuánto tiempo estaría fuera. ¿Dónde estaba yo?
Bueno, no estaba precisamente en algún escondite secreto de villanos o recorriendo las calles en busca de pistas. Estaba en el apartamento de Ochako. Sí. Ahí estaba. Ella había insistido en que fuera, especialmente después del incidente. Al principio dudé, inseguro de si era lo correcto. Pero ella había sido persistente. Izuku, necesitas descansar, Izuku, había dicho. Y no pude discutir con ella. Así que aquí estaba yo. Durmiendo en su cama. No se suponía que fuera así. Había insistido en el sofá, queriendo darle espacio, pero Ochako se había negado rotundamente. Me abrazó fuertemente mientras yacíamos en la misma cama, sus brazos envueltos alrededor de mí como si pudiera desvanecerme si me soltaba. Y honestamente, no me importó. Su calidez, su presencia, me traían paz. Una paz que no había sentido debido al incidente de la USG. Me recordó a Nemuri. También pensé en ella, mi otra novia, la que conocía la oscuridad en mí y la aceptaba de todos modos. Habíamos compartido momentos como este, envueltos en los brazos del otro, encontrando consuelo en el silencio. Nemuri había estado de acuerdo en que me quedara con Ochako. No sabía cómo se las arreglaba para equilibrar sus sentimientos, pero ella siempre tenía una manera de entenderme, de saber lo que necesitaba incluso antes de que yo lo supiera. Pero por mucho que apreciara estos momentos, mi mente no podía evitar volver a la liga de villanos. Shigaraki. Chimera. Todavía estaban ahí fuera, planeando su próximo movimiento mientras esperábamos. Mi cuerpo podía estar en reposo, pero mi mente estaba en el campo de batalla, ideando estrategias, pensando en formas de encontrarlos, de detenerlos. El recuerdo de la risa burlona de Chimera resonaba en mi cabeza. Hermano, me había llamado, como si significara algo. Apreté la mandíbula al pensarlo, mis brazos se tensaron instintivamente alrededor de Ochako. Le demostraría que estaba equivocado. La próxima vez que nos encontráramos, no me contendría. No dudaría. Tuviéramos un pasado similar o no, acabaría con él y sus ilusiones. Casi lastima a Tsuyu. La próxima vez lo desintegraré por completo. Lo enviaré a reunirse con el Dr. Kuroki, hecho pedazos, de tal palo, tal astilla. Izuku, murmuró Ochako adormilada, sacándome de mis pensamientos. Su voz era suave, amortiguada contra mi pecho. Izuku. Ochako. Susurré, apartando un mechón de pelo de su rostro. Izuku. Creo que deberíamos levantarnos. No, gimió, apretando su agarre sobre mí. Me reí suavemente, mi determinación se suavizó por un momento. Izuku. Necesito ir a la escuela antes que todos. Aizawa me matará si llego tarde, y necesito preparar todo para la clase con Momo. Hundió su rostro más profundamente en mi pecho, su voz apenas audible. Ochako. Te necesito aquí. Mi corazón se encogió ante la vulnerabilidad en su voz. La abracé fuertemente, apoyando mi barbilla en la parte superior de su cabeza. Lo sé, susurré. Izuku. Me quedaré un poco más. Pero realmente tengo que irme pronto. Ante eso, ella suspiró, finalmente aflojando su agarre. Ochako. Al menos déjame prepararte el desayuno. Dijo suavemente, sus ojos todavía medio cerrados. Izuku. Solo si te ayudo. Dije con una pequeña sonrisa. Finalmente nos levantamos de la cama, y pronto, estábamos en su pequeña cocina. Era acogedora, llena de pequeños detalles que gritaban Ochako. Plantas en el alféizar de la ventana, tazas de colores y un refrigerador cubierto de notas adhesivas y fotos. Ochako. Muy bien, ¿qué quieres comer? Preguntó, atándose un delantal alrededor de la cintura. Izuku. Cualquier cosa está bien. Dije, arremangándome. Izuku. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ella me entregó una tabla de cortar y un cuchillo. Ochako. Corta estas verduras y ni se te ocurra cortarte. Me reí entre dientes. Sí, señora. Qué sobreprotectora. Trabajamos juntos, el olor a comida llenó el aire. Ochako tarareó suavemente mientras revolvía algo en la estufa, mientras yo me concentraba en no arruinar las verduras. Oye, Izuku, dijo de repente, mirándome por encima del hombro. Ochako, eres un cocinero realmente terrible, ¿verdad? Fingí estar ofendido. Claro que no. Nunca aprendí a cocinar, tal vez le pida que me enseñe. Ella se rió, el sonido ligero y cálido. Ochako, está bien. Creo que es tierno. ¿Tierno? Levanté una ceja. Izuku. Debes saber que puedo hacer un tazón de ramen instantáneo de calidad. Sobreviví con eso durante 2 años, bueno, era parte de mi dieta. Ochako. Vaya, qué chef. Se burló, sacándome la lengua. Para cuando terminamos, la mesa estaba llena de comida. Panqueques, huevos, tostadas y una ensalada de fruta fresca.
Era simple, pero honestamente deseaba que hubiera algo de bistec con queso. Nos sentamos a comer, y por primera vez en días, me sentí verdaderamente relajado. Ochako conversó sobre cosas al azar. La escuela, el entrenamiento, sus planes para la semana. Escuché, dejando que su voz me invadiera, anclándome en el momento. Mientras terminábamos de comer, extendió la mano sobre la mesa, tomando la mía. Izuku, dijo suavemente, sus ojos serios. Ochako, prométeme que te cuidarás. Por favor. No puedo perderte. Apreté su mano, mi mirada firme. Izuku, lo prometo, dije. Y por su bien, lo decía en serio. Pausa, traída a ustedes por la verdad. Después de ver el verdadero final del manga, es varias veces mejor y finalmente hace callar a esas personas que disfrutan de humillar a Izuku. Supremacía y su ocha. Pero en el fondo de mi mente, sabía que la batalla no había terminado. La liga seguía ahí fuera, y no descansaría hasta que fueran detenidos. Por ahora, sin embargo, me permití disfrutar de este momento. Una rara porción de paz en un mundo lleno de caos. El aula estaba vibrando mientras Aizawa Sensei estaba al frente de la sala, su expresión habitual de cansancio a medio dormir apenas enmascaraba su seriedad. El ambiente había estado tenso desde el incidente de la USG. Había ansiedades persistentes, miedos tácitos flotando en el aire como una nube. Podía sentirlo. Las miradas, la preocupación. Todos parecían diferentes. Aizawa escaneó la sala, su mirada aguda recorriendo a cada uno de nosotros antes de que finalmente hablara. Aizawa, buenos días. Parece que todos están bien descansados después del incidente. Incidente se sentía como una palabra tan subestimada. Casi todos se estremecieron al mencionarlo, yo incluido. Me moví incómodamente en mi asiento, captando algunas miradas de soslayo dirigidas a mí. Algunas comprensivas, otras indescifrables. Traté de ignorarlas. Aizawa. Así que ahora que el festival deportivo de la UA se acerca. Sensei, interrumpí sin quererlo realmente, sentándome derecho. Mi voz fue más aguda de lo que pretendía. Izuku. ¿No es una pésima idea celebrar un festival escolar? Especialmente después de lo que pasó en la USG. Quiero decir. Las palabras se desvanecieron mientras trataba de mantener la voz firme. Se sentía ridículo pretender que todo estaba bien después de que fuimos atacados, después de que los villanos estuvieron tan cerca de eliminar a mis compañeros de clase. Mis manos agarraron el borde de mi escritorio. Izuku, ¿no nos convertiría simplemente en un objetivo de nuevo? Por un momento, hubo silencio. Luego, los murmullos estallaron en el aula mientras otros estudiantes agregaban sus voces. Hiro. Izuku tiene razón, dijo Hiro, con el ceño fruncido mientras se inclinaba sobre su escritorio. Hiro. Los villanos ya saben dónde estamos. ¿Celebrar un evento público como el festival deportivo? ¿No es eso como invitarlos a que regresen? Momo intervino a continuación, su voz tranquila pero claramente preocupada. Momo. Tiene razón, Sensei. Después del ataque a la USG, la seguridad claramente tuvo fallas que fueron explotadas. Entiendo que quiera continuar con el festival por moral, pero ¿no es la seguridad más importante que la tradición? Aoyama suspiró dramáticamente a su lado. Aoyama. Oí. Debo estar de acuerdo. Mis destellos no brillarían tan intensamente si hay peligro acechando en las sombras. Aparte de los destellos, murmuró Tokoyami oscuramente, con los brazos cruzados. Tokoyami. Es absurdo ignorar el hecho de que nos hemos convertido en objetivos. Que los villanos se infiltren tan profundamente en los terrenos de la escuela, ya han declarado la guerra. Shiori. Pero aún así, habría más héroes y más preparación, las posibilidades de que realmente atacaran el festival serían pura estupidez, y además, no tienen a Tsunomu. Dijo Shiori con frialdad. Katsumi resopló con actitud. Katsumi. Ese festival es mi momento de brillar. Los haré volar directo al infierno del que vinieron en el momento en que muestren su fea cara. Shiori se giró hacia ella. Shiori. Como la última vez. Dijo poniendo los ojos en blanco, Katsumi estaba lista para convertirla en cenizas. Kirishima golpeó sus manos sobre su escritorio, su entusiasmo habitual disminuido. Kirishima. Lo entiendo. Pero no es exactamente por eso que deberíamos celebrarlo. Para que podamos demostrar que somos fuertes, que no les tenemos miedo. La UA necesita demostrar que sigue en pie. ¿Pero qué pasa con los riesgos? Dijo Tsuyu en voz baja, sus grandes ojos mirando a Kirishima. Pero, podríamos estar poniéndonos a nosotros mismos, y a otras personas, en peligro. Izumi suspiró antes de dejar salir su voz. Izumi.
Sí, su planificación fue descuidada en cuanto a cómo atacar a los estudiantes y a Olmig, especialmente con la parte de usar villanos de bajo nivel, pero lograron infiltrarse en la USG, y previamente violaron la seguridad de la escuela, lo que significa que saben cuándo y dónde atacar. Tooro asintió rápidamente, aunque solo se podía ver su uniforme rebotando. Tooro. Exacto. Quiero decir, es un festival, ¿verdad? La gente de fuera viene a mirar. ¿Qué pasa si ellos también salen heridos? Seríamos responsables. Kaminari. Sí, esto tampoco me parece bien. Añadió Kaminari, rascándose la nuca. Kaminari. Quiero decir, quiero presumir mis habilidades como el resto de ustedes, pero ¿cuál es el punto si solo les estamos dando a los villanos otra oportunidad para atacarnos? Es como poner un gran letrero de neón que dice vengan a atacarnos de nuevo. Katsuki, que había estado inusualmente callado, gruñó de repente, su tono agudo y cortante. Katsuki. TSH. Todos están actuando como cobardes. ¿Creen que los villanos van a parar solo porque nos escondamos? Al diablo con eso. Si quieren volver, que vengan. Los haré volar a todos al infierno esta vez. Bakugo, dijo Shoto con calma, aunque su comportamiento gélido no hacía mucho para ocultar el fuego en sus palabras. Shoto. Esto no se trata solo de ti. Se trata de la seguridad de todos. Hay lógica en ser cauteloso después de un ataque como ese. Katsuki lo miró con furia, abriendo la boca para replicar, pero Iida se puso de pie abruptamente, interrumpiendo la discusión inminente con un fuerte aplauso. Lida. Basta. No debemos perder de vista nuestros deberes como futuros héroes. Si bien entiendo las preocupaciones de todos, es imperativo que escuchemos primero a Aizawa Sensei. Seguramente hay un plan para abordar estos problemas. Zero. Sí, y no saquemos conclusiones precipitadas, chicos. Añadió Zero, un poco más relajado mientras se reclinaba en su silla. Zero. Quiero decir, los profesores no son estúpidos. No nos dejarían caminar hacia el peligro sin pensarlo bien. Aizawa suspiró pesadamente, frotándose la nuca mientras dejaba que la charla de la clase se calmara. Sus ojos agudos se estrecharon hacia nosotros, y sentí como si un escalofrío recorriera la habitación mientras hablaba. Aizawa. Dios, chicos. Comenzó, su tono una mezcla de agotamiento y autoridad. Aizawa. Entiendo lo que todos dicen. No se equivocan al estar preocupados. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación, dejando que sus palabras se asimilaran. Aizawa. Pero los de arriba, el director y la comisión de héroes públicos, creen que celebrar el festival deportivo es la mejor manera de demostrar la resiliencia y adaptabilidad de la UA. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de mostrarle al mundo que los héroes no se rinden. La sala se quedó en silencio. Aizawa. Permítanme ser claro. Continuó Aizawa, su voz firme y constante. Aizawa. La seguridad para el festival deportivo se mejorará varias veces en comparación con años anteriores. Habrá héroes, patrullas de héroes profesionales y otras medidas de precaución. La probabilidad de otro incidente es baja. Baja. No cero. Sentí que mi estómago se retorcía ante eso, pero no dije nada. Aizawa. Esta también es una oportunidad para todos ustedes. Añadió Aizawa, su mirada recorriendo la clase de nuevo. Aizawa. Están aquí para convertirse en héroes profesionales, ¿no? Eso significa que se esperará que se mantengan firmes incluso cuando tengan miedo. Incluso cuando el mundo les arroje peligro a la cara. Este festival es su oportunidad para demostrar que están listos para esa responsabilidad. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, y miré mi escritorio, pensando. Una oportunidad para mantenerme firme. Para demostrar mi valía. No estaba tan seguro de que me importara alardear, pero sí me importaba demostrar que no nos rendiríamos. Aizawa. Esto no es obligatorio. Terminó Aizawa, cruzando los brazos. Aizawa. Si no se sienten listos, pueden quedarse fuera. Pero espero que cada uno de ustedes considere seriamente lo que esto significa para sus futuros. Para ustedes mismos y para las personas que los admiran. El aula se quedó en silencio mientras absorbíamos sus palabras. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Otros miraron hacia abajo, inmersos en sus pensamientos. ¿Y yo? Apreté los puños. Todavía no estaba de acuerdo con todo, pero Aizawa tenía razón en una cosa. Los héroes no podían echarse atrás. La caminata hacia la clase esa mañana se sintió más pesada de lo habitual. Desde el incidente de la USG, las cosas no habían sido las mismas. Los susurros nos seguían a donde quiera que fuéramos. Estudiantes de otras clases abarrotaban los pasillos, sus ojos fijos en nosotros como si fuéramos una especie de espectáculo.
A mi parecer, el próximo festival deportivo de la UA era una idea terrible. Razón número 1. El lugar podría ser atacado. Celebrar un evento público tan pronto después de una invasión de villanos. Era como tender una trampa y pararse en medio de ella. Razón número 2. Puede que no nos ataquen, pero los villanos nos verían, estudiarían nuestras particularidades, aprenderían cómo luchamos. Estaríamos exponiendo todas nuestras fortalezas y debilidades. Mientras caminábamos por el pasillo, podía sentir el peso de las miradas. Era asfixiante. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Mineta. ¿Por qué está toda esta gente aquí? No hay salida. Se quejó Mineta, acurrucándose cerca de la pared como si intentara desaparecer. Lida. Parece que están aquí para evaluar a la competencia, dijo Lida, su tono más serio de lo habitual. Los movimientos de sus brazos eran extrañamente restringidos. Lida. El festival deportivo se acerca, después de todo. Sobrevivir al ataque de los villanos ya demuestra quién es la mejor clase. Katsuki. TSH, no son más que carne de cañón. Se burló Katsuki, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. Katsuki. Que miren todo lo que quieran. A veces me preguntaba cómo Katsuki y su hermana lograron sobrevivir tanto tiempo sin intentar realmente demostrar que eran los mejores y atacar a un villano y volar por los aires. No habían cambiado en absoluto. Esa arrogancia suya, no era el mismo tipo de monstruo que recordaba, pero todavía estaba allí, enterrada bajo todos los gritos y el orgullo. Llegamos a la puerta de la clase A, pero antes de que pudiéramos entrar, una voz cortó a la multitud. Así que esta es la clase A. La voz era baja, suave, pero con un toque de acidez. Al darme la vuelta, vi a un estudiante parado en el borde del grupo. Parecía haber salido directamente del armario de Aizawa Sensei. Cabello morado desordenado, ojeras y una expresión perpetuamente aburrida. Si alguien me dijera que Aizawa tenía un hijo, lo habría creído. Inclinó la cabeza, mirándonos. Shinso. MPF. Estoy algo decepcionado. No son tan impresionantes como dice la gente. Mi nombre es Hitoshi Shinso. Lo miré fijamente, mi mandíbula se apretó mientras nuestros ojos se encontraban. La forma en que hablaba, tan tranquilo pero condescendiente, me irritó más de lo que quería admitir. Di un paso adelante, sintiendo que los ojos de todos se movían entre nosotros. Izuku, ¿qué estás haciendo aquí? Dije sin rodeos. Izuku, ¿y qué estás tratando de demostrar? Shinso no se inmutó. En cambio, me miró fijamente, su expresión indescifrable. Disculpa. Izuku, ¿me escuchaste? Mi voz era firme. Quería una respuesta. Finalmente se cruzó de brazos, una leve sonrisa tirando de sus labios. Bien. Suspiró, sonando molesto, como si lo estuviera obligando a explicarse. Shinso. Aquellos de nosotros que no entramos en el curso de héroes estamos atrapados en otros campos. Por ejemplo, yo estoy atrapado en estudios generales. Hubo un murmullo de Kaminari y Kirishima detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Mantuve mis ojos en él. Shinso. Si nos va bien en el festival deportivo. Continuó Shinso. Shinso. Hay una posibilidad de que seamos transferidos al curso de héroes. Así que, naturalmente, nos estamos tomando esto en serio. Es nuestra oportunidad de demostrar lo que valemos. Pude notar que aún no había terminado, pero su tono cambió a medida que su sonrisa se profundizaba. Shinso. Y honestamente, sobrevivir a un ataque de villanos no los hace automáticamente mejores que nadie más. Solo porque tuvieron suerte, no deberían estar orgullosos. Ga. Sus palabras se cortaron cuando di un paso adelante y le hundí el puño en el estómago. El sonido del impacto resonó en el pasillo. Retrocedió tambaleándose, cayendo de rodillas mientras se agarraba el vientre, tosiendo con violencia y expulsando algo de sangre. Por un momento, el pasillo se quedó en silencio, salvo por su respiración agitada. Izuku. Gritó Kaminari en estado de shock. Pude escuchar el balbuceo confundido de Kirishima detrás de él. Incluso Katsuki me miró con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta. Pero no los miré. Mis ojos estaban fijos en el chico frente a mí. ¿Orgulloso? Me burlé, mi voz baja pero aguda. Izuku, ¿cómo te atreves? Shinso tosió de nuevo, su mirada parpadeó hacia la mía. Izuku, algunos de nosotros casi morimos en ese incidente. Dije, mis puños temblando a mis lados. Sentí el pecho apretado, pero mi voz nunca vaciló. Izuku, pudimos haber perdido la vida. ¿Crees que hay algo de qué estar orgulloso en eso? Me miró, mudo de asombro. Di un paso más cerca, mi sombra cayendo sobre él. Mi voz se redujo a un casi gruñido. Izuku. No la mía, en realidad.
Murmuré para mis adentros, aunque no lo dije en voz alta. Izuku, ¿quieres saber lo que me pasó? La mitad de mi cuerpo se vaporizó. La mitad. Si no fuera por el hecho de que he entrenado para regenerarme de algo así, estaría muerto. Mis palabras salieron entre dientes. Izuku, así que mírame a los ojos. Parpadeó hacia mí, todavía inmóvil. Izuku, mírame directamente a los ojos. Repetí, inclinándome hasta que estuvimos cara a cara. Izuku, y dime de qué hay que estar orgulloso. La tensión en el pasillo era sofocante. Nadie habló. Los estudiantes que nos habían estado observando ahora parecían inseguros de si debían intervenir o no. Mi voz resonó en mis propios oídos mientras me quedaba allí, esperando una respuesta que nunca llegó. Finalmente, el estudiante desvió la mirada, su expresión era de conflicto. No dijo nada, solo apretó los dientes y trató de calmar su respiración. Me enderecé y me di la vuelta sin decir otra palabra. No necesitaba explicarme más. Sabía lo cerca que habíamos estado de la muerte. Y no iba a permitir que alguien desestimara lo que habíamos pasado. Kirishima finalmente rompió el silencio mientras me dirigía al aula. Kirishima. Izuku, amigo, ¿qué fue eso? No respondí. Empujé la puerta y entré, mis pensamientos todavía giraban mientras el peso de lo que acababa de decir se asentaba sobre mí. Detrás de mí, podía escuchar las voces comenzando de nuevo. Los susurros, los murmullos. Kaminari y Kirishima probablemente estaban tratando de hablar con el estudiante de cabello morado. Mineta probablemente seguía escondido en algún lugar cercano. Pero no me importó. Caminé hacia mi escritorio, me senté y miré por la ventana, tratando de calmar mi propia respiración. ¿Orgulloso, Pensé con amargura. No tienes ni idea. La cafetería zumbaba con el ruido habitual de la actividad, pero una mesa en particular atrajo la atención por una razón completamente diferente. Izuku Midoriya estaba sentado en el centro de un pequeño círculo de chicas, su rostro tan rojo como un tomate. Jugueteaba nerviosamente con sus palillos mientras las chicas charlaban y reían a su alrededor, completamente imperturbables por su obvia vergüenza. Era una escena común en estos días. Desde el incidente de la USG, la humildad natural y la fuerza tranquila de Izuku habían conquistado a varias admiradoras, para diversión de sus compañeros de clase. No muy lejos de la mesa de Izuku, los chicos de la clase A, menos Bakugo, que probablemente estaba de mal humor o entrenando en otro lugar, se reunieron alrededor de sus propias bandejas de almuerzo. El ambiente era notablemente diferente. Mientras las chicas bromeaban y se reían con Izuku, los chicos hablaban en tonos bajos y serios, con una sensación de inquietud flotando sobre ellos. Kaminari se inclinó hacia adelante, bajando la voz mientras relataba el incidente anterior para aquellos que no lo habían visto de primera mano. Kaminari. Así que, sí, Shinzo estaba siendo un idiota, hablando de cómo no merecemos el curso de héroes porque sobrevivimos al ataque de la USG, cosas así. Golpeó su comida con sus palillos, con el ceño fruncido. Kaminari. Izuku le dio un puñetazo en el estómago, fuerte y, honestamente, no lo culpo. Si hubiera sido yo, probablemente habría hecho lo mismo. Zero. Sí, lo entiendo. Zero asintió, masticando pensativamente. Zero. Pero lo que dijo Midoriya después es lo que realmente me impactó. Kirishima frunció el ceño, mirando alrededor de la mesa. Kirishima. ¿Te refieres a la parte de regenerarse? Exactamente. Kaminari se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Kaminari. Dijo que ha sido entrenado para regenerarse de algo así como la mitad de su cuerpo siendo vaporizado. O sea, ¿qué significa eso? Un silencio pesado siguió a sus palabras. Nadie parecía ansioso por ser el primero en responder. Tokoyami finalmente rompió el silencio con un suspiro. Tokoyami. Es como sospechábamos. Dijo, su voz tranquila pero sombría. Tokoyami. A juzgar por las cicatrices en su cuerpo, particularmente alrededor de su torso, está claro que sus palabras no fueron una exageración. Ya mencionó antes que obtuvo esas cicatrices por entrenar su particularidad. La mesa volvió a quedarse en silencio. Todos pensaron en las cicatrices que cruzaban el cuerpo de Izuku. La mayoría solo había vislumbrado, durante las sesiones de entrenamiento, en el vestuario, pero eran imposibles de pasar por alto. Las líneas dentadas talladas en sus brazos, piernas y especialmente en su torso contaban una historia sobre la que nadie se había atrevido a preguntar. Mineta, que había estado inusualmente callado hasta ahora, apretó sus dedos con fuerza. Su voz era temblorosa cuando finalmente habló. Mineta. Pero, Izuku puede regenerarse, ¿verdad? Tartamudeó, con los ojos muy abiertos. Mineta. Si puede sanar así, entonces, ¿por qué sigue teniendo esas cicatrices?
¿No deberían desaparecer o algo así? La pregunta flotaba en el aire, pesada e incómoda. Shoji, que había estado escuchando en silencio, finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Shoji, eso es lo que no tiene sentido, dijo, su voz firme pero llena de preocupación. Shoji, si su particularidad puede curar heridas como dijo, entonces esas cicatrices no deberían existir. El hecho de que todavía estén ahí. Se interrumpió, su máscara ocultaba el ceño fruncido en su rostro, pero la tensión en sus hombros era evidente. Kirishima. Significa que lo que le pasó fue grave. Terminó Kirishima, su tono inusualmente apagado. Su entusiasmo y optimismo habituales no se encontraban por ninguna parte. Kirishima. O sea, realmente grave. Tokoyami. No son solo las cicatrices. Añadió Tokoyami, bajando aún más la voz. Tokoyami. Su forma de hablar antes, entrenado para regenerarse. No es algo que se escuche en una conversación casual. Implica un esfuerzo deliberado, incluso sufrimiento, para llevar su particularidad a sus límites. No es natural. Cero. No es natural en absoluto. Hizo eco Zero, negando con la cabeza. Mineta se estremeció. Sus manos temblaron ligeramente mientras agarraba sus palillos. Mineta. ¿Qué clase de entrenamiento le hace eso a alguien? Quiero decir, todos tenemos entrenamiento duro, pero Izuku. Su voz se cortó y tragó saliva con dificultad. Mineta. Es como si hubiera pasado por el infierno. Los múltiples brazos de Shoji se cruzaron sobre su pecho mientras consideraba las palabras de Mineta. No es solo entrenamiento. Hay algo más profundo en ello. Algo que Midoriya nos está ocultando. Kirishima parecía en conflicto, su expresión generalmente brillante nublada por la preocupación. Kirishima. Midoriya es un buen tipo. Si está ocultando algo, probablemente tiene sus razones. Kaminari. Sí, pero... Kaminari se inclinó hacia adelante de nuevo, con el ceño fruncido. Kaminari. ¿Cuánto sabemos realmente de él? Quiero decir, claro, ya hemos pasado por muchas cosas juntos, pero, nunca habla realmente de sí mismo. Ni de su pasado, ni de su particularidad, ni de nada. Tokoyami. Y sin embargo, es increíblemente hábil. Reflexionó Tokoyami, su voz pensativa. Tokoyami. Es humilde hasta la exageración, pero sus habilidades hablan por sí mismas. Su reacción hacia Shinzo hoy no fue solo ira. Fue personal. Profundamente personal. Zero asintió lentamente. Zero. Te hace preguntarte qué clase de vida tuvo antes de la UA. Nadie termina así, ¿sabes?